El caballo del gringo. Autora Diosma Patricia Davis. Argentina. Derechos reservados de autor. Le decían el caballo del gringo, porque su dueño era alemán. Solía dejarlo pastar en esos campos rodeados de arboledas que no tenían dueño conocido. Su porte era imponente, su galope era veloz, su andar elegante. Muchos visitantes del pueblo dan cuenta de haberlo visto alguna vez. Su historia data de hace algunos años. Era un caballo muy bien cuidado y amado por su dueño, un señor que había llegado de Europa al continente americano y se radicó en las afueras de la capital de Argentina, en una estancia al sur de la provincia de Buenos Aires. Llegó con su esposa, una señora de origen austríaco que estaba muy delicada de salud, y al poco tiempo de instalarse en el país, el gringo, como le llamaban, quedó viudo y no volvió a recomponer nunca más su vida sentimental y familiar. Como no habían tenido hijos, se aferró a un hermoso caballo que cuidaba con gran dedicación. Todos los días llevaba a pastar a su querido Siegfried, que fue bautizado con ese nombre como homenaje a uno de sus abuelos más amados. Emprendían carreras al galope, que era algo que él adoraba. Se lo veía retozar entre la hierba y era verdaderamente feliz. Para el alemán era como si fuese un hijo, pero encarnado en un espíritu animal. Era su gran compañero, que lo acompañaba en muchas horas de melancolía. Con la pérdida de su gran compañera, el alemán se sentía perdido y gastaba sus horas de soledad en incontables veladas de juego. Así se entretenía, aunque su vicio cada vez más lo llevaba a poner en peligro el futuro de muchas de sus pertenencias. Quería luchar contra ese mal, pero no podía. Se veía desbordado por la pasión del juego. De vez en cuando, su necesidad de afecto, aunque fuese de a ratos, lo llamaba, y amanecía en algún lugar retirado del pueblo, bajo las caricias amantes de alguna bella campesina.
Pasaba el tiempo y su afición al juego se transformaba en una adicción de la cual le costaba salir. En una de esas noches, con una apuesta, perdió lo que tenía ahorrado y también mucho más de lo que ganaba. Ya había perdido su vehículo, que era lo que más necesitaba para desplazarse, y era muy importante por su trabajo de corredor de comercio entre los distintos pueblos. Le pidió a su acreedor una prórroga en el tiempo para hacer efectivo su pago, pero éste no aceptó y le puso un plazo. Llegó el tiempo en que se tenían que encontrar, y cuando se vieron, al no llegar a entenderse, comenzó una gran discusión que terminó en pelea. El gringo no podía entregar su dinero en el plazo señalado. No llegaron a un acuerdo y se enfrentaron tan fuertemente que en esa conversación el otro le terminó infiriendo ofensas y amenazas y le dijo que si no podía pagar con dinero, entonces le entregara su caballo, a lo que el alemán se negó rotundamente. Se retiró el contrincante, profiriendo insultos y diciéndole que no tendría más contemplaciones con él y que le daba plazo hasta la mañana siguiente. Ante esto, el gringo decidió desaparecer por un tiempo, al menos hasta que pudiera hacerse del dinero y pagar su apuesta, prometiéndose a sí mismo que dejaría el juego definitivamente. Estaba en eso, preparando su caballo, cuando el acreedor, habiéndose percatado de lo que pudiera suceder, volvió a la casa del alemán y al verlo queriendo huir, comenzó sin más una balacera. El caballo trató de impedir que le haga daño a su dueño. Lo protegió con su cuerpo, interponiéndose al contrincante, y allí éste le acertó un disparo que a simple vista no se pudo visualizar, pero que a Siegfried lo hirió gravemente. El gringo siguió respondiendo con disparos, y el otro hombre se vio herido y abandonó por el momento la contienda, regresando a su casa. Aprovechando la instancia, el alemán logró escapar montado en su caballo. Ignoraba que su fiel amigo estaba malherido. Después de andar un rato, se internaron en medio de una frondosa arboleda que sólo ellos conocían, y al final de la misma llegaron hasta una cabaña abandonada con un cuarto precario de techo de pajas en el fondo que podía servir como establo.
Allí se refugiaron los dos. El gringo le acercó a su caballo agua de un pozo antiguo que estaba cerca de la cabaña. Luego, el alemán vio la herida de su caballo y pensó que tenía un médico veterinario cerca, a unas 10 cuadras de allí. Pero en ese momento era muy tarde. Había poca luz y no era seguro para caminar tanto trecho. Resolvió que a la mañana siguiente, ni bien despuntara el alba, iría al pueblo a traer a su amigo para que asistiera a su caballo. Le dijo a Siegfried que descansara tranquilo, que él cuidaría de su salud. Lo acarició y él le respondió con una mirada profunda y tierna, como agradeciéndole. Allí, el gringo dejó descansar a su caballo hasta la mañana siguiente. En la madrugada, la resistencia del caballo flaqueó y se entregó a un profundo y letal sueño, cayendo a uno de los costados entre el pasto que había dentro del establo. Por la mañana, el gringo salió a verlo y de repente se sorprendió al observarlo tirado, tieso y sin vida. El alemán se arrodilló y se golpeó el pecho porque no se había dado cuenta que su caballo estaba mortalmente herido. Se sacó el sombrero y con lágrimas en los ojos le rindió un último homenaje a su querido y fiel amigo. Desde ese día se veía al dueño de Siegfried como si hubiese perdido la razón, y muchas veces se lo vio llamándolo. Él creía escuchar su galope cada vez que sentía acercar el paso de algún caballo, y siempre a lo lejos lo llamaba, perdiéndose su grito en la lejanía, con la angustia de saber que a su andar guerrero nunca lo iba a escuchar más. Poco tiempo después, contaron que el gringo murió de tristeza. Hay gente que suele soñar con el gringo, y hasta lo llega a ver, junto a Siegfried, que sigue pastando en medio de su soledad. Muchas noches, en esa ruta, dan cuenta de que se escucha el clamor del gringo a lo lejos, llamando a su caballo: Siegfried, Siegfried, compañero de mi vida, mi buen amigo, ¿cómo es que te fuiste? Él aparece cada vez que alguien tiene un peligro, y es como un ángel de la noche que llega con su hidalguía y a todo galope arremete contra el mal y el dolor. Tanto los forasteros como los vaqueanos del lugar se preguntan si puede ser real que él siempre pase por allí. Es como una señal del cielo para las almas que no tienen consuelo, para rescatar a los seres olvidados que quedaron solos sin nadie que los pueda guarecer. Ahí entonces aparece Siegfried, en medio de un camino desolado, y con su gallardía arremete contra el odio y la incomprensión, contra la maldad del hombre, y con sus armas de fidelidad y destreza le hace frente
y sale victorioso en su propia carrera, sin obstáculos que lo impidan, para que su recuerdo e imagen siempre vivan. Él aparece de la nada, en medio de la soledad, cuando ya se pierden las esperanzas, es como un espejismo, y luego, cuando pasa el peligro, calladamente se va. En el medio del silencio, algunas noches, se escucha el silbido del gringo, llamando a su caballo. Se llega a percibir su suave relincho y su andar acompasado en el trote por las calles empedradas del pueblo. Por instantes, estando cerca, hasta se puede sentir el roce del movimiento de las crines y los lacios de su cola, golpeando fuertemente en la tranquera de su estancia. El caballo del gringo. Autora Diosma Patricia Davis. Argentina. Derechos reservados de autor.